Son las 7 de la mañana con 19 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta de UNES por la provincia de la Suay. Señor asambleísta, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Evaluación al CAL, ese es el camino, lo que ustedes solicitan ayer o solicitaron ayer en rueda de prensa al CAL, a los 137 asambleístas. Ese es el camino, es el camino adecuado para que tome un nuevo rumbo la Asamblea Nacional. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, estimado Hernán. Un saludo muy cordial para usted y, por supuesto, para la directa audiencia de Telerama. Bueno, efectivamente, hay una serie de circunstancias que son de conocimiento público, las cuales develan una serie de incumplimientos por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional y, por supuesto, también de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Creo que es indispensable en este momento que se lleve adelante una evaluación. Si antes era necesario, hoy es indispensable. Después de lo que sucedió la semana anterior, que de manera vergonzosa se apagaron las luces de la Asamblea Nacional. Apagaron las luces, pero no nos apagaron la voz. Y por lo tanto se hace necesario, urgente, que la Asamblea pase por un proceso de evaluación, sobre todo del Consejo de Administración Legislativa. Hay proyectos de ley derogatorios a la ley económica del presidente Lasso que no han sido calificados por el CAL, pese a que hay un antecedente previo de un proyecto muy similar cuando se trataba el impuesto verde, en el cual los propios asambleístas de Creo en el periodo anterior, bajo el mismo mecanismo, aplicaron una derogatoria a la ley y esa ley pasó, se calificó y al final entró en vigencia eliminando el impuesto verde, por ejemplo. Lo mismo estamos planteando desde UNES para eliminar esa ley económica de Lasso que le está haciendo un daño enorme, sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora del país. Y después de lo sucedido el día jueves anterior en la Asamblea Nacional, no me queda duda de que la actuación de la presidenta Llori y de los miembros del CAL tiene que ser evaluada a través de una comisión que establece la propia ley orgánica de la función legislativa, el artículo 18. Entonces aquí no cabe el discurso del golpismo y desestabilización. ¿Por qué? Porque no hay golpismo y desestabilización cuando se invocan y cuando se aplican preceptos legales o preceptos constitucionales. No existe ni golpismo ni desestabilización. Existen mecanismos y preceptos legales para poder llevar adelante un proceso de evaluación, estimado Hernán. ¿Evaluación para qué? ¿Qué no les gusta a ustedes? Es decir, ¿cómo lleva la agenda la presidenta de la Asamblea Nacional o es una persecución a sus ideas? No, Hernán, lo que el pueblo demanda por parte de la Asamblea Nacional es precisamente una actuación primero apegada a lo que dice la ley, a preceptos legales, constitucionales y sobre todo una agenda que ponga por delante los intereses del país sobre los intereses de cualquier otro grupo político o mucho peor aún, sobre intereses personales. Entonces, cuando nosotros planteamos una evaluación es por algunas cosas que no se han hecho bien en la Asamblea Nacional, como por ejemplo lo que acabo de decirle. ¿Es indispensable o no es indispensable eliminar esta ley económica que afecta a la clase media y a la clase trabajadora del país, que la remitió el presidente Lasso, que la mandó a publicar por el Ministerio de la Ley, a mi modo de ver, de manera inconstitucional, porque esa ley fue negada? A mí me parece que hay que eliminar, hay que derogar esa ley del presidente Lasso. Cuando se plantea un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asaltaron esa institución por la fuerza, con el apoyo inclusive de la fuerza pública, es decir, el Ministerio de Gobierno acordonó el Consejo de Participación Ciudadana hace unas semanas atrás y por asalto prácticamente se tomaron esa institución. Entonces ahí hay la presentación de un proceso de fiscalización y de juicio político. Esa presentación entró primero y luego entraron 2 juicios políticos más. Pero resulta que para la presidenta Llori, el juicio político que entró primero hay que calificarlo al último. ¿Cómo así esa decisión o esa sugerencia tan discrecional cuando hay una lógica? Pues el juicio político que entra primero es el que se califica primero. Entonces, le pongo algunos ejemplos de lo que ha sido la actuación de la presidenta Llori, de los miembros del Consejo de Administración Legislativa, de algunos miembros, por supuesto, y cuando sucede lo que sucedió el día jueves, en el cual se plantea en una sesión de la Asamblea Nacional un punto de orden
para poder corregir lo que estaba mal dentro de la sesión, y eso está establecido en la ley, en el artículo 138 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego se apela a la presidencia, lo cual está establecido también en la ley, en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y resulta que cuando usted apela a la presidencia de la Asamblea Nacional, no puede suspender la sesión, como lo hizo la presidenta Yori. Se tiene que dar paso a la apelación. Entonces se ha estado violentando de manera sistemática y permanente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y eso necesita ser evaluado por una comisión, porque eso dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, cuando usted apela a preceptos legales, a preceptos constitucionales, no hay ningún golpismo, no hay ninguna desestabilización como quieren asomar algunos voceros, tanto del gobierno como de la presidenta Yori, que hoy, digamos, son los defensores de la presidenta Yori. ¿Qué presumen ustedes? ¿Qué está pasando en la presidencia, Bueno, en el CAL? Hay una Asamblea Nacional que está prácticamente sometida al Ejecutivo, y a mí me parece que eso tiene que cambiar en el país. Se necesita un órgano independiente, digamos, la primera función del Estado tiene que ser una función independiente de la función ejecutiva, y por lo tanto poner por delante una agenda de trabajo que priorice temas que para la ciudadanía son fundamentales e importantes. Temas como cuáles, temas como la seguridad ciudadana, por ejemplo. Ahí hay una ley de uso progresivo de la fuerza, precisamente el día que se suspende la sesión, el día que se dan esos incidentes, eso es lo que se tenía que tratar, por ejemplo. Sí, o cuando se plantea la aprobación de leyes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que prioricen y que pongan por delante precisamente los intereses del país, no los intereses de un grupo político, no los intereses personales de determinados asambleístas, y para mí eso es fundamental. Hay que recuperar la independencia de la función, de esta función importante como es la función legislativa para el país, para poner por delante los intereses del país sobre cualquier otro tipo de interés. Si se aprueba la evaluación y no pasan, es decir, hay necesidad de cambios, ¿quién debería liderar la Asamblea Nacional? ¿Partido Social Cristiano o ustedes? Bueno, lo primero que se tiene que llevar adelante es una comisión de evaluación. Eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta comisión puede, primero hay que decirle a la ciudadanía que esa comisión esté integrada por 5 miembros de las diferentes fuerzas políticas. Uno de esos miembros tiene que ser de Pachacuti, es decir, del partido de la presidenta Yori. Otro de esos miembros tiene que ser de Creo, es decir, del partido oficialista. Entonces yo no sé por qué le tienen miedo, pues, a la creación de una comisión. Esta comisión, al final del día, puede determinar 3 cosas: que la actuación del CAL y de la presidenta Yori es correcta e incluso les felicitarán, o lo segundo, que pudo haber existido una inobservancia, un incumplimiento a la ley, y son sujetos de una sanción. Esa sanción puede ser pecuniaria o la suspensión de una determinada autoridad, o la tercera, pueden de una vez por todas separar, digamos, a las instituciones del Consejo de Administración Legislativa sin que eso determine que puedan terminar, digamos, su periodo como asambleístas. Lo que puede es destituir a las autoridades, esta comisión, empezando desde la presidenta Yori, si es que se logra evidenciar de que han incumplido la ley, a mi modo de ver, después de lo que pasó el día viernes, el día jueves anterior, hay un evidente incumplimiento a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Pero quién debe liderar, ustedes o Partido Social Cristiano? Si es que obviamente las condiciones se dan y se cumplen lo que dice la ley. Bueno, esto es paso a paso, estimado Hernán. Lo primero que se tiene que lograr, y lamentablemente no se ha convocado le pregunto porque al parecer hay una nueva mayoría, ¿o no? Sí, bueno, efectivamente, hemos logrado tener una serie de coincidencias con otras fuerzas políticas, incluyendo una facción del propio Pachacuti, es decir, del partido de la presidenta Yori, que da cuenta, digamos, de un malestar en las actuaciones de la presidenta Yori y que determina la posibilidad de tener una nueva mayoría. Esa nueva mayoría está atada en función de los intereses del país, no de ningún interés individual y mucho menos de un interés partidista. Y para nosotros sería fundamental ir paso a paso, estimado Hernán. Lo primero, lograr que la presidenta Yori ponga
nuevamente una convocatoria a la Asamblea Nacional, que el debate no se clausure. Cuando se suspende el debate o se clausura el debate, cuando no se convocan a sesiones de la Asamblea Nacional, precisamente la Asamblea o un Parlamento pierde su esencia. Lo primero que hay que lograr es que convoque a una sesión. Si es que no lo hace, estamos dispuestos a una autoconvocatoria, estimado Hernán. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Juan Cristóbal. Muy amable. Buen día. Muchas gracias a usted. A usted, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de